Aisha Mahmoud tenía 89 años cuando por fin le creyeron. Nadie había querido escucharla antes, porque las historias de una mujer tan anciana suelen confundirse con los extravíos de la memoria, con esas nieblas que la edad tiende sobre los recuerdos. Pero ella insistía, con una claridad que asustaba más que cualquier temblor en la voz, en que la mujer que bajó aquella noche del funicular no era ella misma. Que algo se había quedado en la montaña en el invierno de 1961. Y que lo que regresó a casa, lo que crió a sus hijos, lo que envejeció en su lugar durante casi 60 años, era otra cosa. Algo que había aprendido a ser Aisha con una paciencia terrible. La estación de esquí de Val-Serrat, en los Pirineos, no existe ya en los mapas actuales. Cerró en 1972, tras una serie de incidentes que las autoridades de la época prefirieron enterrar bajo el silencio administrativo. Pero en 1961, cuando Aisha llegó allí con 29 años, recién casada, acompañando a su marido en un viaje que él había ganado en un sorteo de la fábrica textil donde trabajaba. Val-Serrat era un lugar próspero, lleno de risas, de chocolate caliente servido en tazas de peltre, de esquiadores que llegaban en trenes nocturnos desde media Europa. Aisha no sabía esquiar. Se había apuntado a clases básicas mientras su marido, Karim, se lanzaba a las pistas más difíciles con la confianza despreocupada de los hombres jóvenes que creen que la montaña los quiere. El instructor, un hombre local de mediana edad llamado Bernat, tenía una manera extraña de mirarla, como si la evaluara para algo que no tenía relación con el esquí. Ella lo notó desde el primer día, pero lo atribuyó a la timidez de estar en un país que no era el suyo, rodeada de un idioma que apenas dominaba. La primera noche, Aisha no pudo dormir. El hotel, un edificio de piedra oscura llamado Refugio Andorra, crujía como si respirara. Los pasillos olían a cera derretida y a algo más, un aroma dulzón y frío que ella no sabría describir hasta mucho después, cuando comprendiera que era el olor de la nieve vieja, de la nieve que ha estado atrapada bajo capas y capas durante décadas, fermentando en silencio. Desde su ventana veía las luces de las pistas apagarse una a una, y más allá, en la oscuridad total de la ladera norte, una zona que los folletos del hotel señalaban con una simple advertencia: prohibido el acceso, zona de aludes. Karim se reía de sus nervios. Le decía que la montaña era solo montaña, que el frío afectaba la mente de formas curiosas, que debía descansar. Pero Aisha había crecido escuchando a su abuela hablar de lugares que absorben a las personas, de sitios donde el tiempo se pliega sobre sí mismo como una tela vieja, y aunque nunca había dado demasiado crédito a esas historias, algo en Val-Serrat le erizaba la piel de un modo que no tenía que ver con el frío. Al tercer día, durante una clase de esquí en la pista intermedia, Aisha se desvió del grupo. No fue una decisión consciente. Recordaría después, muchos años después, que sintió una especie de tirón, como si un hilo invisible la llevara hacia la ladera norte, hacia la zona prohibida. El instructor Bernat gritó su nombre, pero el viento se tragó su voz. Aisha se deslizó entre los árboles, torpe, cayendo varias veces, hasta que el bosque se abrió en un claro que no aparecía en ningún mapa del hotel. En el centro de ese claro había una cabaña de madera ennegrecida por el tiempo, medio hundida en la nieve, con una puerta entreabierta que no oponía resistencia al viento. Aisha se acercó, más por instinto de supervivencia que por curiosidad, buscando refugio del frío que ya empezaba a morderle los dedos. Dentro, la cabaña estaba vacía salvo por un espejo enorme apoyado contra la pared del fondo, cubierto en parte por una sábana amarillenta. Lo que sucedió después, Aisha lo contaría de formas distintas a lo largo de su vida, como si cada vez que lo recordaba, el recuerdo mismo se desgastara un poco más, se volviera más resbaladizo. Dijo que se acercó al espejo. Dijo que apartó la sábana. Dijo que vio su propio reflejo, pero que éste no se movía al mismo ritmo que ella, que había un instante, apenas una fracción de segundo, en que su imagen permanecía quieta mientras ella ya había comenzado a girarse. Después de eso, hay un vacío. Aisha no recuerda cómo salió de la cabaña, ni cómo regresó al grupo de esquiadores, que la encontraron desorientada pero ilesa cerca de la pista principal, apenas 20 minutos después de haberse perdido. Bernat, el instructor, no volvió a mirarla igual. Cada vez que se cruzaban en el comedor del hotel, él bajaba los ojos y encontraba una excusa para alejarse. Karim notó los cambios primero como algo positivo. Su esposa, que solía ser tímida y hablar en voz baja, ahora reía con más facilidad. Se relacionaba con extraños en el bar del hotel.
Recordaba canciones que juraba haber aprendido de niña, pero que Karim nunca la había oído tararear. Ella decía que el aire de la montaña la había revitalizado. Él le creyó, porque quería creerle, porque el amor a veces funciona como una venda voluntaria sobre los ojos. Pero hubo detalles pequeños, casi imperceptibles, que solo con el paso de los años cobrarían sentido para quienes los presenciaron. Aisha, que siempre había sido zurda, empezó a usar la mano derecha para todo. Decía que se había cansado del brazo izquierdo tras una caída en la nieve. Aisha, que le tenía pavor a las alturas, ahora se asomaba a los balcones del hotel sin ningún temor, con una calma que a Karim, en sus momentos de mayor lucidez, le resultaba antinatural. Y en las fotografías que se tomaron durante esos últimos días en Val Serrat, fotografías que la familia conservó durante décadas en un álbum de tapas de cuero, había algo extraño en la mirada de Aisha. No miraba a la cámara. Miraba ligeramente hacia un costado, como si algo, justo fuera del encuadre, reclamara su atención constante. El día que dejaron la estación de esquí, una tormenta inesperada cubrió el valle de una nieve tan densa que los trenes se retrasaron 6 horas. Durante esa espera, Aisha se sentó junto a la chimenea del hotel y contó una historia a un grupo de niños que también aguardaban con sus padres. Habló de una mujer que vivía en la ladera norte, en una cabaña con un espejo, una mujer que llevaba mucho tiempo sola, esperando que alguien entrara por su puerta para poder, por fin, salir. Los adultos que escuchaban sonrieron, pensando que era un cuento infantil inventado para entretener a los pequeños. Karim, sin embargo, sintió un frío que no tenía relación con la temperatura del salón. Los años que siguieron transcurrieron con una normalidad que, vista desde fuera, no dejaba lugar a sospechas. Aisha y Karim se instalaron en Barcelona. Tuvieron 3 hijos. Ella se convirtió en una madre atenta, quizás demasiado atenta, con una manera de observar a sus hijos que las otras madres del barrio describían como intensa, casi vigilante, como si temiera que en cualquier momento algo pudiera arrebatárselos. Karim murió en 1988, de un infarto mientras dormía. En su lecho de muerte, según contaría más tarde la hija mayor de la pareja, Karim había susurrado algo que nadie comprendió del todo, que se alegraba de haberla querido de todas formas, sin importar quién fuera realmente. Nadie le dio mayor importancia entonces. Los moribundos dicen cosas extrañas, se justificaron. El dolor confunde las palabras. Pero Aisha, ya con el paso de las décadas convertida en una anciana respetada, empezó a hablar, en sus últimos años, con una insistencia que preocupaba a sus cuidadores en la residencia donde pasó el final de su vida. Hablaba de la cabaña. Hablaba del espejo. Decía, con una lucidez que contradecía cualquier diagnóstico de demencia senil, que ella no era Aisha Mahmoud. No del todo, no como lo había sido antes de 1961. Decía que la verdadera Aisha se había quedado atrapada al otro lado del cristal, en aquella cabaña de la ladera norte, y que lo que salió de allí aquel día fue algo que llevaba mucho tiempo esperando un cuerpo, una vida, una familia a la que aferrarse. Los médicos hablaban de un trastorno disociativo tardío, de confabulaciones propias de la edad. Pero una enfermera joven llamada Marta, que trabajó los últimos 2 años de la vida de Aisha, empezó a anotar en secreto las cosas que la anciana decía durante las noches de insomnio, cuando la vigilia se mezclaba con estados que no eran del todo sueño ni del todo conciencia. Aisha hablaba de la mujer del espejo con un cariño extraño, casi maternal. Decía que la entendía, que ella también, en su momento, había estado atrapada en algún lugar antes de encontrar la manera de salir. Decía que el espejo de la cabaña no era un espejo cualquiera, sino una puerta, un umbral entre 2 formas de existir, y que quien se detenía demasiado tiempo frente a él corría el riesgo de intercambiar su lugar con quien esperaba, del otro lado. Decía que había sucedido antes, muchas veces, a lo largo de los años, a distintas personas que se acercaban demasiado a la ladera norte de Val Serrat. Que el instructor Bernat lo sabía. Que por eso la miraba con tanto terror cada vez que se cruzaban en los pasillos del hotel, porque él, años atrás, había perdido a una hermana en esa misma cabaña, y reconocía en los ojos de Aisha la misma ausencia que había visto en los ojos de su hermana antes de que desapareciera, oficialmente, en un accidente de esquí que nunca se resolvió. Marta, la enfermera, investigó por su cuenta, casi como una obsesión personal que crecía cada noche que pasaba junto a la cama de Aisha. Encontró registros del cierre de Val Serrat en 1972.
Encontró que las autoridades habían documentado, en los años previos al cierre, al menos 7 desapariciones sin explicación en la zona de la ladera norte, todas ellas de personas jóvenes, todas ellas seguidas por reportes de familiares que aseguraban que sus seres queridos habían regresado, pero cambiados, distintos, con pequeños gestos que ya no correspondían a la persona que conocían. Encontró que la cabaña con el espejo había sido finalmente incendiada por orden municipal en 1970, tras un intento fallido de derribarla que dejó a 2 obreros con quemaduras inexplicables, como si el fuego hubiera surgido del propio espejo en lugar de haberlo consumido desde fuera. La última noche de Aisha, Marta estaba de guardia. La anciana, que llevaba días sin apenas hablar, abrió los ojos poco después de la medianoche con una lucidez que sorprendió a la enfermera. Le pidió que se acercara. Le dijo que por fin lo entendía todo, que el tiempo, cuando se acaba, permite ver las cosas con una claridad que la vida no concede. Dijo que ella, la mujer que había vivido como Aisha Mahmoud durante casi 60 años, había cumplido su condena. Que el intercambio no era un robo, sino un préstamo, y que ahora, al morir el cuerpo que habitaba, la verdadera Aisha por fin sería liberada de la cabaña, del espejo, de la ladera norte donde había esperado durante generaciones. Marta, asustada, le preguntó qué pasaría entonces con ella, con la mujer que llevaba tantos años siendo Aisha para el mundo entero, para sus hijos, para los nietos que la visitaban cada domingo. La anciana sonrió, una sonrisa que Marta describiría después, en su declaración a los responsables de la residencia, como la sonrisa más triste que había visto en su vida. Dijo que ella volvería al espejo. Que alguien más, en algún momento futuro, tendría que acercarse demasiado a la ladera norte, y que el ciclo continuaría, porque así había sido siempre, porque el espejo necesitaba a alguien dispuesto a intercambiar su lugar por un poco más de vida, por una segunda oportunidad de existir en un mundo que ya la había olvidado. Aisha Mahmoud murió esa madrugada, a las 4:11, según consta en el certificado de defunción. Marta, que se quedó junto al cuerpo hasta que llegaron los familiares, juró después a sus compañeras de turno que, en el instante exacto de la muerte, el espejo del baño de la habitación, un espejo pequeño y ordinario que llevaba años colgado en esa pared, se agrietó de un extremo al otro sin que nadie lo hubiera tocado, sin ningún ruido que precediera la fractura, como si algo, desde dentro, hubiera empujado por fin para salir. Los hijos de Aisha, ya ancianos ellos mismos, organizaron un funeral sobrio. Nadie mencionó las palabras de la madre en sus últimos días. Se atribuyeron a la confusión propia de la vejez, a los efectos de la medicación, al cansancio natural de un cuerpo que se apaga. Pero Marta conservó sus anotaciones, y años más tarde, ya jubilada, decidió compartirlas con un investigador que preparaba un documental sobre estaciones de esquí abandonadas en los Pirineos. Ese investigador, al visitar los restos de Val Serrat, encontró entre la maleza de la ladera norte los cimientos calcinados de lo que alguna vez fue una cabaña. Y entre las cenizas, protegido extrañamente por los escombros durante más de 50 años, encontró un fragmento de cristal, apenas del tamaño de una mano, que al ser examinado por expertos resultó pertenecer a un espejo antiguo, de una manufactura que ningún catálogo europeo lograba identificar con certeza. El fragmento se conserva hoy en una caja sellada, en un archivo privado que prefiere no revelar su ubicación exacta. Quienes lo han visto de cerca, según cuentan quienes han tenido acceso al archivo, aseguran que, si uno se queda observándolo el tiempo suficiente, bajo la luz adecuada, puede distinguir en su superficie el reflejo borroso de una mujer joven, vestida con ropas de los años 50, esperando, con una paciencia que ya lleva más de 60 años, a que alguien vuelva a acercarse demasiado.